Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, se van sumando. Les puse algo de música hasta que nos contactemos con Gaby. Bueno, muy bien. Gracias por el interés, por unirse a este vivo. Va a estar muy bueno. Vamos a ir esperando que se sumen. Hola. Muy bien. Muy bien, vamos a ir mandándole nuestra solicitud a Gaby. Vieron que yo no soy muy habituada de los vivos. Así que cuando surgen, me gusta que me acompañen. Ahí le vamos a pedir entonces la solicitud a Gaby. A ver. Salud. Vamos a buscar. Muy bien. Qué bien. Ahí vamos a esperar ahí que enganche. Bueno, me parece muy importante y muy positivo los que se están sumando. Hola, Gaby. Buenas, ¿cómo ¿Cómo va? estás? Qué poca ¿Bien luz y que vos? tengo. Bien, me veo como oscuras. ¿Cómo anda? No, se te ve un poquito borroso, pero quizás ahora de poquito nos empezamos como a coordinar, tranquila. ¿Cómo estás? ¿Bien ¿Será vos? acá? Bien, bien, limpio la cámara. ¿Vos me ves borrosa? No, se A te ve, ver. pero cosa de la señal, me parece, más que nada. Bueno, No te preocupes, pero escucharte se te escucha perfecto. ok. Bueno, qué bien tenerte acá con nosotros. Estoy muy contenta, la verdad. Yo también. Desde mi humilde lugar voy a contarles a las personas que se están uniendo al vivo cómo fue que nos contactamos. En realidad yo tengo un post que dice alergia al látex, tiene el formato de un preservativo y Gaby me hizo una crítica constructiva hacia el post y yo siempre soy permeable a escuchar, obviamente las cosas que tengan para decirme y que sea para sumar y poder brindar una información correcta. Entonces hablamos por teléfono y me empezó a interesar mucho todo lo que tenía Gaby por sumar eh, a todo lo que tiene que ver con la salud sin látex y concientizar un poquito a la población y también a profesionales de la salud, porque admito que yo como médica profesional también estaba bastante ajena en relación a la información sobre este tema. Así que te agradezco. No tanto, lo sabes bastante. Nunca. A mí me hace feliz, te estaba escuchando estos días, la verdad que me puso feliz. Saber que no estamos solos, solos. Sí, tal cual. Así que bueno, para empezar vamos a hacer como una pequeña introducción vinculada a este tema, más que nada la parte teórica para que los que están escuchando puedan entender y tener un poquito más de conocimiento y esta enfermedad se empiece a visibilizar también un poco más y después con preguntas puntuales que obviamente vos sos acá quien sabe y nos va a poder brindar información correcta. Así que bueno, si me permitís empiezo un poquito a hablar. Bueno, antes de que hables, te Sí, agradezco mucho, mucho el espacio, te agradezco la sí. generosidad de invitarme a mí en No, representación de una asociación que está formada por un gran colectivo de personas y en ese colectivo estamos también los profesionales y las profesionales de la salud, pero que involucra a distintos grupos de riesgo y también aboga por los derechos de la salud de la población general. Te agradezco un montón el espacio, la oreja, la escucha, el hombro y el sí. afecto de estos días, que no es poco. Sí, ni hablar, o sea, mi espacio es pequeño en relación seguramente a muchos profesionales de la salud que pueden ampliar y visibilizar más, pero yo creo que es una puerta de entrada, todo suma. Así que sin dudas, contás conmigo para lo que necesites en cuanto a esto y poder concientizar. No te presenté, una falta de respeto, pero bueno. Gaby, Gaby es odontóloga, es Gabriela Cromoy, es hoy por hoy la presidenta de la Asociación Argentina, de Asociación al Látex, de Alergia al Látex, así que nada, es la persona indicada para hablar de este tema. Bueno, vamos a hablar un poquito así nos rinde el tiempo.
de lo que tiene que ver un poco con la enfermedad de alergia al látex. Me llamó mucho la atención cuando vos me contaste un poco de la historia, en su momento, de la epidemia que hubo 10 años después de lo que fue la producción de los guantes de látex, y que fue o sea, a razón de lo que es la enfermedad del HIV, en donde se potencia, cuando se desencadena la enfermedad, el uso de preservativos y de guantes de látex, con lo cual tiempo después aparece la sensibilización a este producto en forma de una epidemia, ¿no? Vinculada a este tema, porque justamente no había antes tanta exposición a productos de látex más allá del desarrollo del producto de guantes de látex. Empieza a haber esta enfermedad, empieza a aumentar la incidencia y empieza a utilizarse tanto preservativos como guantes de látex y a haber más sensibilización y pacientes con diagnóstico de sensibilización y alergia al látex. Así que ese fue como el primer indicio con los signos clínicos de enfermedad, ¿no? En realidad sí. Los guantes de látex se empezaron a usar en realidad a principios del siglo pasado. Sí, ¿Sí? Los mandó a producir, a crear el cirujano William Halsted, bien, el de la pinza, para su asistente que se lastimaba las manos con las sustancias antisépticas. Pero bien, como vos decís, a partir de la epidemia de VIH, que conllevó a que los Centros de Control de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, de Atlanta, emitieran las recomendaciones universales para prevenir la infección por VIH, la transmisión de VIH y de otros patógenos. Bueno, se empezaron a usar en el mundo sanitario de forma masiva los guantes de látex y en claro, la población general los preservativos de látex. claro, Las recomendaciones universales indicaban tratar, y esto nos le pasó a la gente de mi generación, vos sos más chica, yo tengo 52 años, y cuando yo entré a la facultad, mi camada fue la primera camada que hizo toda la carrera con guantes de látex. claro, Eh, digamos, se usaban guantes, se empezaron a usar guantes de manera masiva, y si bien las recomendaciones no decían que los guantes tenían que ser de látex, bueno, el látex era el material que había en ese momento que cumplía con las propiedades de barrera y el que se usó predominantemente para fabricar los guantes y los preservativos. No había otros. En realidad, desde mediados del siglo pasado, la industria química viene desarrollando polímeros sintéticos para reemplazar al claro, látex natural. Pero en ese bien, momento, digamos, lo que había era eso, fue lo que más se usó, y eso implicó una demanda explosiva de guantes de látex y preservativos de látex, una enorme producción, sobre todo en el sudeste asiático, y una fabricación de productos médicos. Los guantes son productos médicos, si bien se pueden usar en otras áreas, pero son productos médicos de muy baja calidad, sí. muy alergénicos, elaborados con un látex de muy baja calidad, lleno de polvo. Después vamos a hablar de esto, pero esto lo que hizo fue que la población se empezara a exponer a una sustancia, después vamos a ver cuáles son las vías de exposición, pero se empezara a exponer de forma masiva a productos que están elaborados con una sustancia que es altamente alergénica. Después Claro, vamos a hablar de las características de esa sustancia, ¿no? Pero esto es, ¿no? Lo que pasó fue esto, se empezaron a sensibilizar las personas desde esas precauciones universales, y 10 años después se dio lo que en Estados Unidos se llamó la epidemia de alergia al látex, claro. con una tasa de mortalidad muy importante. Sí, porque aparte es como que costaba en su momento, quizás, como hablábamos hace un ratito, el diagnóstico presuntivo de la enfermedad, como que costaba asociar esta enfermedad que era algo más nuevo, ¿no? Por así decirlo, en el momento en que se empezó a desarrollar, Sí, incluso 10 años después, la asociación. Y con no, respecto no se la a, tenía en cuenta. claro, y No con tenía, respecto, no tenía ese nombre en realidad, no, digamos, sí existía la hipersensibilidad por látex, pero en general se la asociaba con dermatosis y demás, pero no se la asociaba con lo que realmente es, que es este serio sí, problema de salud pública, digamos, y que es digamos que es una enfermedad que es potencialmente fatal. sí, eso te quería decir, que por definición es una enfermedad totalmente adquirida, no hereditaria, que es 100% prevenible, que es no transmisible y que no tiene cura. Entonces esto se da justamente por una sensibilización, que sensibilización es la capacidad que tenemos nosotros de fabricar anticuerpos, en este caso es IgE, ¿no? Que es la inmunoglobulina que está asociada a las reacciones más bien alérgicas y que tiene que ver con las 200 proteínas que tienen en realidad los productos asociados al látex,
60 tiene la capacidad de generar reacciones alérgicas, o sea, es muy alto el porcentaje y por eso la gran asociación, ¿no? De este sistema de este sensibilización a un producto por la cantidad. Se me va la A ver señal. si le corto un poco. A mí No, se ahí me... está, ahí Ahí está. estoy. Ahí estoy. En realidad, Ahí viene. te me congelaste. Yo no sé si estamos, si tenemos pésima Se, señal. se te escucha Ahí igual si estoy. querés hablar. Bueno, bueno. En realidad, viste que nuestro sistema inmunológico nos protege contra todos los antígenos. Digamos que un antígeno es una sustancia extraña que puede inducir la producción de anticuerpos. En general los antígenos son proteínas que están en los virus, en las bacterias, en los hongos, y que cuando Sí, entran en contacto con nuestro sistema inmunológico, inducen la producción de anticuerpos que son nuestras defensas. sí, Y esos anticuerpos se clasifican en 5 variedades, dependiendo de su función, de su localización, de su capacidad de distinguir distintos antígenos, y son 5, que bien, estos días estuvimos hablando un montón de anticuerpos, IgG, IgM, IgD, bueno, y uno de ellos es la IgE. La bien, IgE solamente la tenemos los mamíferos, y es bien, súper efectiva para combatir, entre comillas, algunos patógenos, especialmente parásitos. Ahora, bien, hay veces que nuestro sistema inmunológico identifica sustancias que son habitualmente inocuas como si fueran dañinas, bien, ¿sí? Como si fueran antígenos. Y se produce lo que llamamos reacción alérgica, que es una reacción en la que primero se producen estos anticuerpos específicos de la alergia que se llaman IgE. La bien, IgE es específica para cada alérgeno, un alérgeno entonces es eso, es una sustancia con capacidad, una sustancia no patógena, no es un sí, parásito, es una sustancia no patógena, habitualmente inocua, que tiene la capacidad de inducir la producción de la inmunoglobulina E, que es este anticuerpo específico. Para cada alérgeno hay un tipo específico de inmunoglobulina E que se va a unir a ese alérgeno de manera perfecto. similar a como una llave entra en una cerradura. Sí, Entonces, cuando vos hablas de sensibilización, lo que sucede en el proceso alérgico se da en 2 fases, eso, en los 2 está etapas bien, que son consecutivas. Una primera etapa que llamamos sensibilización. ¿Qué bien, pasa en la sensibilización? Nos encontramos por primera vez con esta sustancia que el sistema inmunológico reconoce como dañina, ¿sí? sí, En todos, no, en algunos de nosotros, no en todos, sí, ¿sí? Y cuando reconoce esa sustancia como dañina, va a producir estos anticuerpos específicos de esa sustancia, va a producir IgE específica para ese alérgeno en particular. Y esa IgE se va a fijar en las paredes de unas células que están en grandes cantidades en la piel y en la mucosa, que se llaman mastocitos. bien, Los mastocitos adentro tienen gránulos con sustancias químicas, con mediadores químicos, que son los que van a desencadenar la reacción alérgica. Entonces, esa es la fase de sensibilización. Y esa fase de sensibilización puede ser una vez o claro. puede producirse a lo largo de mucho tiempo, y en esa fase de sensibilización, la persona que se está sensibilizando no se da cuenta de que se está Es sensibilizando, no hay síntomas. claro, porque a veces puede, lo que vos mencionás como la fase de sensibilización, que tiene este periodo de latencia hasta que vos finalmente sos alérgico al látex, es un proceso. En el transcurso que vos transitas el proceso, hay síntomas que muchas veces son inespecíficos. Inespecíficos a nivel locales, como bien mencionamos muchas veces, nosotros que somos usuarios de insumos como los guantes de látex, que puedes tener una reacción eritematosa, urticaria, en alguna mano y en la otra no. Me han preguntado, por ejemplo, si tengo sensibilidad al látex asociado al uso de guantes, pero no con el uso de preservativos o viceversa. Si puede pasar que uno tenga una sensibilización, si bien es al látex y ambos productos, por así decirlo, tienen el mismo material, no todas las pacientes representan la misma sintomatología clínica en distintas zonas del cuerpo y sin embargo están en proceso de sensibilización y en periodo de latencia ácida. ¿Cómo es eso? Sí, pero hay que diferenciar 2 cosas. Hay que diferenciar 2 cosas. Una cosa es el patrón de reacción Sí,
que nosotros llamamos de tipo 1, que es un patrón de reacción inmediata, mediado por estos anticuerpos IgE específicos. Y en este proceso se produce esta sensibilización, y en la fase de alergia, todos los síntomas de la alergia mediadas por inmunoglobulina E. Además, puede haber otro tipo de reacciones no mediadas por inmunoglobulina E, que están mediadas por células, y que entonces las reacciones son distintas. Pero en realidad, en un proceso de tipo 1, de alergia de tipo 1, que es la alergia al látex propiamente dicha, porque a lo demás no lo llamamos alergia al látex. Ok, ¿Sí? bien. La alergia al látex propiamente dicha es la que está mediada por anticuerpos IgE específicos. Y el Entonces, proceso es sensibilización, durante la sensibilización y todo el periodo de latencia no va a haber síntomas, la persona no se va a dar cuenta de que se está sensibilizando. Los síntomas van a aparecer en el momento en que se desarrolla la alergia. no, ¿Sí? bien, Puede haber un periodo de latencia de muchos años, muy largo, y también pueden coexistir una sensibilización a las proteínas del látex y al mismo tiempo una sensibilización a los químicos del látex, que van por otra vía y que pueden dar síntomas también. Pueden coexistir los dos procesos. ¿Sí? bien, Solo que uno va a producir reacciones que puedan ser potencialmente fatales y el otro no. bien, Ahora, este otro proceso que tal vez es más inocuo o se considera más inocuo, que también puede producir lesiones muy importantes y que puede preceder o coexistir con el proceso de alergia propiamente dicho, lo que sí va a hacer es deteriorar la continuidad de la barrera cutánea, y va a hacer que esa barrera cutánea nos proteja menos y que estemos más susceptibles a sensibilizarnos. claro, Esto porque, hablando de piel, sí, hay sí, otras sí. cosas, ¿no? Claro, sí, eso es lo que muchas, al menos en las preguntas que me han realizado me cuestionaban, ¿no? Y me parecía importante aclararlo, que como vos bien decís recién en la información. Ahora bien, el contacto, o sea, las vías de contacto pueden ser, mencionábamos recién, por contacto directo del material, pero también por vía aérea. O sea, nosotros tenemos que tener los recaudos de tener espacios libres y seguros sin látex, porque justamente hay componentes de látex que son, es que están aerosolizados. Solizados. Entonces, tiene que ver un poco con el polvo y el almidón de maíz que tienen los guantes, que cuando uno los manipula, justamente hay partículas que desencadenan por vía inhalatoria, ¿verdad? Sí, el contacto puede ser directo, el contacto puede ser indirecto, digamos, cuando vos tocas un instrumento, lo contaminás, o un alimento, lo contaminás, y Sí, ese alimento después es consumido, o ese instrumento que usás para tocar a otro está contaminado. Pero bien, digamos, las vías de exposición, ya sean directas o indirectas, las vías de exposición pueden ser la cutánea, que es la piel, las mucosas, las serosas, que pasa dentro del cuerpo cuando nos operan, la vía claro, inhalatoria, que es cuando, bien vos decís, inhalamos las partículas que se desprenden de los productos de látex, que se aerosolizan y que transportan las proteínas alergénicas del látex, la vía bien, digestiva, cuando digerimos alimentos, la vía sanguínea, cuando nos inyectan, o nos inoculan, o cuando nos dan cualquier tipo de inyección, o nos ponen una vía. claro. Estas son Eso, todas las vías de exposición. perfecto. Perdón que te interrumpí, pero me quedé pensando en la parte de lo que es la vía digestiva y los alimentos. Esto no tiene que ver mucho con los alimentos en sí, como vos me mencionabas antes, o la manipulación de los alimentos, que podría ser por la utilización de quienes están trabajando en el área con guantes de látex, sino que con el envasado y en la parte interna de muchos de los componentes que se utilizan al momento o sea, más que nada de lo que es el envoltorio, el revestimiento, todo lo que se utiliza es lo que puede contaminar el alimento en sí, ¿no? Las dos cosas. El Ah, alimento se puede contaminar, digamos, cuando vos usás guantes de látex para preparar, para manipular un alimento, el látex se transfiere al alimento el 100% de las veces que lo tocas. O sea, bien, vos transferís las proteínas de los guantes a los alimentos si los manipulas con guantes. Si bien, además usas guantes, en el sector en donde se usan guantes, lo mismo pasa con el instrumental y sí, con todo. Vos te bien, pones y te sacás los guantes, las partículas de látex se aerosolizan, y bien, después decantan. Y si hay alimentos, o instrumental, o medicamentos, o agua, decantan sobre eso y contaminan el alimento, el medicamento o el agua. Y además tenemos esta otra instancia, que es la instancia
del packaging, la instancia del empaquetado, en donde muchas veces se utilizan adhesivos en base al látex natural, son sistemas de adhesión en frío, que lo que hacen es pulverizar látex sobre toda una superficie, y el sistema se cierra por contacto. Entonces el alimento se coloca sobre toda una superficie pulverizada con látex, y queda en contacto con el látex, y obviamente se contamina. Pero son las dos vías, una es la manipulación. Claro, y uno es, la verdad que en ese aspecto uno desconoce. Entonces, lo que quiero es como, más que nada, concientizar de que las vías, como vos decís, pueden ser directas o indirectas, y no meramente el contacto directo es lo que nos expone a todo, sino también la industria, tanto farmacéutica como alimenticia, que tienen un montón de pequeñas fases en las cuales se van haciendo los productos, o mismo el empaquetado, o que tienen que ver con, en algún momento, la contaminación con algún producto del látex que causa. En algún momento de la cadena productiva, en algún momento de la línea de producción, ya sea en los tambos con los chupones de las vacas, Claro, en la manipulación o en el empaquetado, sucede esta contaminación. Y tal bien. vez uno dice, bueno, pero ¿cuánto tenés que comer para sensibilizarte? Bueno, eso dependerá del sistema inmunológico de cada persona. Claro, la propiedad individual, sí, sin dudas. Ahora, la sintomatología, si querés, para que lo llevemos también a la parte de lo que es ginecológica, la sintomatología local, en lo que tiene que ver con el uso de los preservativos, que como me parece muy importante como ginecólogo hablar de la necesidad de que por prevención primaria haya visibilización de la ventaja de utilizar preservativos libres de látex, en el caso de que haya pacientes que todavía no sean usuarias, porque la realidad es que el sistema y la falta de información hace que uno consuma preservativos de látex y no los que son De libres. látex. ¿Cuál es la sintomatología local que pueden tener las pacientes como para asociar una probable alergia al látex, que les genere como este disconfort en las relaciones sexuales, o mismo molestias o dolor o lo que sea? Y cuál es el riesgo, ¿no?, en el cual se exponen en cada encuentro sexual, o mismo a futuro en el transcurso del tiempo con las relaciones sexuales, si fueran pacientes que tienen esta incompatibilidad. Esto es lo mismo que sucede con los guantes. Se Bien, pueden dar dos tipos de reacciones distintas. local. Una de las reacciones en forma local, o digamos, una es solamente local y la otra puede ser local o sistémica. Sí, En las que, digamos, hay una cuando hay una sensibilización a los químicos que contiene el látex, puede suceder que se produzca solamente una irritación local, que puede ser muy molesta y muy dramática, digamos, puede haber ardor, sensación urente, digamos, ampollas, dolor, picazón. si me permitís, me ha pasado de que me pusieron testimonios pacientes con diagnóstico de candidiasis simplemente por asociar la sintomatología local sin presencia de flujo post relación sexual, y el diagnóstico Exacto. era justamente la alergia al látex. Cambiaron el preservativo por libres de látex y les mejoró la sintomatología. Ahora bien, ante la Bueno, duda, el tema de esto es que la segunda posibilidad es que sea la alergia propiamente dicha, en claro, cuyo caso se puede empezar con síntomas aparentemente inocentes, que son indistinguibles, digamos, también es picazón, dolor, ardor, sensación, digamos, que se confunden, que se pueden confundir con una candidiasis, pero también puede provocar, digamos, síntomas parecidos a los de una cistitis, una uretritis, puede provocar espasmo uretral, puede provocar contracciones uterinas, y sí, además puede provocar la reacción sistémica, que es la anafilaxia. La bien, anafilaxia es una reacción que se produce rápidamente, que involucra a dos o más órganos o sistemas, puede ser la piel y el sistema respiratorio, o el sistema respiratorio y el sistema digestivo. claro, Digamos, después si querés hablamos de la anafilaxia, pero puede suceder, y de hecho tenemos, digamos, la evidencia así lo demuestra, y hay muchos casos en que mujeres que utilizaron durante muchos años preservativos de látex, tal vez sí. que no son del ámbito de la salud, que no usan otros productos de látex, que solamente usaron preservativos de látex, se fueron sensibilizando, y en determinado momento, pasando el periodo de latencia, tuvieron una reacción de tipo anafiláctico. Escucho eso Claro, último, no sé claro. por qué. Ahora bien, en lo que tiene
Sí, se escuchó todo perfecto. De hecho, bueno, hablábamos que es la primera causa de anafilaxia en quirófano en niños, en pediatría, ¿no? Y en adultos la segunda, la exposición al látex La, como... la alergia al látex es la primera causa de anafilaxia en el área periquirúrgica en niños y la segunda causa en adultos. El área periquirúrgica no es solamente quirófano, sino todo lo que viene antes, todo Claro, lo que hay después. bien. Sí. Ahora, te hago una pregunta. Uno lo sospecha. Dice, me parece que puedo tener una reacción al látex. He escuchado que hay como bastante desconsideración por parte nuestra como profesionales, y esto aún me da culpa de que la paciente quizás expresa este disconfort y la paciente hoy por hoy están mucho más informadas y lo plantean como una posibilidad. Entonces la posibilidad es, y bueno, no uses más preservativo o usa algunos libres de látex, pero no se llega a un diagnóstico y no me parece prudente sabiendo que en algún momento las pacientes pueden tener síntomas sistémicos. Ahora, ¿cómo puedo yo aconsejarle a la paciente, decirle, mira, vamos a hacer una prueba diagnóstica para ver si tenés o no sensibilidad al látex? Esto es bastante simple, ¿no? ¿Cómo es? A ver, es responsabilidad de todos los profesionales de la salud, de todas las especialidades y de todas las áreas, poder detectar precozmente la alergia al látex. No vamos a detectar la sensibilización a menos que en las historias clínicas, en la anamnesis, hagamos las preguntas que tenemos que hacer para Bien, ver cuál es la historia de exposición de esa persona. Entonces, si sí, vos en una visita al consultorio, a cualquier, solamente al consultorio ginecológico, le preguntás a las pacientes o a los pacientes si tuvieron alguna reacción local, una reacción en los labios cuando inflan globos, si alguna vez tuvieron una reacción con el uso de preservativos, si tienen reacciones frente al consumo de determinadas frutas o verduras, si en su vida cotidiana para trabajar utilizan guantes de látex, digamos, vos estás detectando el riesgo de esa persona. ¿Sí? Podés detectar por un lado riesgo y por el otro lado podés detectar si esa persona ya tuvo alguna manifestación. Y es responsabilidad de todos los profesionales de la salud detectar este riesgo o detectar las reacciones y derivar a los pacientes a los alergólogos para que se claro, estudien. claro. Eso es lo importante, digamos, un paciente, una paciente que viene con una historia de cistitis a repetición que no son bacterianas, o de candidiasis que no son candidiasis, o de síntomas Ay, sí, parecidos esto a la sería cistitis, y la verdad es bien. que lo que sucede habitualmente es que, o que te dicen que le parece que el preservativo las irrita, o les quema, o les molesta, o les pica, y en general la respuesta es cambia de preservativo, cambia Tal de cual, marca. sí, y muchas veces también se lo adjudica al uso. Damos quitar los irritantes, por así decirlo, vulvares o vulvovaginales, como puede ser el uso de lubricantes, en una primera instancia y después también pensar, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es esto, que no lo pensamos porque no lo tenemos en mente, la posibilidad del diagnóstico. Y es mucho más frecuente de lo que pensamos por el tiempo de exposición, porque esto también, los factores, ¿no? Como para desencadenar esto, tienen que ver un poco también con el tiempo de exposición. Y los preservativos, desde el momento en que uno inicia las relaciones sexuales, en pos de prevenir enfermedades de transmisión sexual, es el primer método de anticoncepción, más allá de que utilices doble método, Obvio, que menciona y hace. obvio. Entonces, es mucho el tiempo de No exposición. solo el preservativo y ahora los campos. El tema, ¿sabes cuál es? La molécula de látex es Sí, soluble en agua y en líquidos corporales y atraviesa la barrera mucosa. Entonces, no tener en cuenta esto, digamos, sabiendo que el contacto va a ser un contacto con nuestra mucosa, con nuestros, digamos, con nuestros líquidos corporales, que va a haber fricción, que en el caso de los campos además lo vamos a ingerir porque estamos, digamos, va a estar en contacto con nuestra mucosa oral, además. Bueno, no claro, tener en cuenta esto y no indicar de entrada que digamos, que ya a esta altura del siglo XXI, el sí, método de barrera por excelencia para prevenir tanto embarazos no deseados como infecciones de transmisión sexual, como ITS, sí, tiene que ser un método seguro, un método libre de látex. Los materiales tienen que ser libres de látex. El látex es un material
que lamentablemente cumplió su función, pero que no es inocuo, y que produce una enfermedad que, una vez desarrollada, no hay vuelta atrás. Entonces no hay ninguna razón para decirle a una paciente, o a un paciente, o a una paciente, que use un método de barrera con látex hasta que se enferme. Probamos a ver si te enfermas, y si te enfermas cambiamos. No es ético. Sí, se entiende perfecto. Ahora bien, yo quiero hablar de la disponibilidad, justamente, porque en nuestro país, acá en Argentina, hay una única marca comercial, que es libre de látex, ¿verdad? Sí, una sola que se importa, además, Bien. que es, no sé si decimos marca, Sí, igual es no, la única que hay. sí, Es no la pasa, de la caja negra con letras doradas, que se llama Skin, sí, no hay que problema. solamente se importa en tamaño regular, digamos, si bien hay extra Claro, large, pero se importa en tamaño regular. claro. Hay variedades, hay extra lubricados, hay super Eso, finos, hay de todo, pero perdón, estos preservativos que son libres de látex, el material, ¿cómo se llama? poliisopreno sintético. Muy bien. ¿Sabes una cosa? El látex es poliisopreno natural. Na- Preservativos libres de látex, de poliisopreno, tienen la misma estructura molecular y Ahora vuelve. están hechos de poliisopreno sintético. Sí, ahí se me fue un segundito. ¿A dónde me quedé? No, que me decías que era sintético, es el del preservativo, y que los de látex son natural. Claro, digamos, el polímero del látex también es polisopreno, pero es un polisopreno de origen natural, sale de una planta, digamos, hay un árbol que se llama Hevea, que es un Sí, árbol tropical, cuya savia se utiliza para producir, por un lado, caucho natural, y por el otro lado, látex natural. Con el caucho se hacen las cubiertas de los autos, montones de productos, y con el látex se hacen estos productos más finos, más delgados, más elásticos, los guantes, los globos, los preservativos, las banditas elásticas, sondas, catéteres, bueno, montones, miles. Ahora, el polisopreno es el polímero del látex natural, y el polisopreno sintético es el polímero desarrollado por la industria química. Y la sí, diferencia entre uno y otro es que el polisopreno sintético no tiene proteínas, por lo tanto, no produce claro. reacciones, digamos, procesos de sensibilización y alergia. Esta es la diferencia. Ahora, las características son las mismas. La Bien, performance es la misma. sí, la performance, sí, y con respecto a esto se asocia también la pregunta de la eficacia, ¿no? Sí, porque en algún momento bibliografía decía que eran como más susceptibles la rotura de preservativos de los que son, bueno, estos. Y eso, quiero que me quites ese mito. ¿Tienen más A o menos, ver, más los menos riesgo? materiales, depende, los materiales van evolucionando, y al principio, cuando se empezaron a hacer preservativos sintéticos, solamente había preservativos de poliuretano. El Bien, poliuretano es cierto que se puede romper más fácilmente, pero no mm, había otra cosa. A claro, partir del desarrollo del polisopreno sintético, 2008, 2010, bien, bueno, el polisopreno sintético, ya te digo, tiene la misma estructura molecular que el polisopreno natural, y se comporta de la misma manera, y da la posibilidad además de hacerlo más delgado, más fino. Ahora, claro, los preservativos, hoy por hoy, todos los preservativos, por lo menos los que nos llegan, digamos, en este momento en Argentina, en un momento se producían preservativos de látex en Argentina, para lo cual se importaba el látex, ¿sí? Nosotros no producimos látex natural. bien, bien, En este momento no se están fabricando preservativos en la Argentina. Todos los preservativos que ingresan son importados. ok, Y los preservativos en el mundo tienen que cumplir con determinadas normas, con determinados estándares de calidad, y pasar ensayos bien, de tipo y, digamos, de las características que tiene que tener el producto final, el sí, material, ensayos de biocompatibilidad, ensayos de resistencia a distintas cosas, sí, ensayos de permeabilidad. bien, Digamos, un preservativo hoy por hoy tiene que cumplir con una norma de ensayo de impermeabilidad a virus.
Claro. Digamos, todo eso está pautado y está arreglado, y no hay preservativos de buenas marcas que no cumplan con estos ensayos. Sí, bien, perfecto. Y las obras sociales los cubren, ¿verdad? O sea que en Las realidad, obras sociales tienen que cubrirlos. claro, de empezar a informar para que nosotros hagamos solicitud y entrega de preservativos libres de látex, sabiendo que también el sistema, al menos el sistema privado, acompaña en ese aspecto. El sistema En realidad el público también debería. de las pacientes son de látex. Y cuando vos te vas a hacer un estudio, por decirlo, una ecografía, lo que se utilizan son preservativos de látex. Y así un montón de situaciones que estamos expuestos porque el sistema no acompaña. Contanos un poco. Y en realidad hay una ley, que es una ley que tenemos que invocar, que es la 25.673, en cuyo articulado nosotros nos podemos apoyar para hacer valer nuestros derechos. El derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a la inclusión. Sí, Entonces, en este sentido, hacer esta gran diferencia entre los preservativos que pueden obtener las personas que requieren del sistema público de salud, a diferencia, digamos, que son solamente de látex, a diferencia de los que pueden obtener los que tienen una obra social o una prepaga, es inicuo. sí. Y en este sentido, la responsabilidad de reclamar esto es de los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos la responsabilidad de reclamar esto. Y sí, equidad, Digamos, hay una, son bastante costosos, no es que es un producto accesible, ni mucho menos. A veces ni siquiera la posibilidad económica es la limitación, o sea, hay pacientes que me han mandado mensajitos diciendo que en zonas del interior ni siquiera consiguen este tipo de preservativos. Entonces, pero depende de la demanda, Majo. Esto depende completamente de la demanda y de la presión social para que estos productos estén en el mercado y existan. Y existan además a precios razonables, ¿sí? Porque, digamos, en la producción, un preservativo elaborado con un látex natural de buena calidad sale lo mismo que un preservativo elaborado con y látex sintético. Ahí estás, me habías ido. estabas diciendo en cuanto al costo. Y el costo en Argentina es mucho mayor, no hay una regulación de este costo, y el costo podría bajar si en Argentina produjéramos preservativos sintéticos, porque tenemos las materias primas para hacerlo. En Argentina producimos la materia prima, por lo tanto, si en algún momento hubo una fábrica de preservativos de látex natural que usaba el látex natural importado, también podríamos producir preservativos sintéticos. Y eso sería una fuente genuina de trabajo, nos daría soberanía económica, digamos, ahí nos metemos en otro tema, ¿no? Pero podríamos dar trabajo genuino, regular el precio y además proveer a toda la región, Sin que no dudas. es un imposible. No, sin dudas. Hay mucho que plantear con lo que preservativos, esto que decís, libres de látex, la producción de preservativos para vulvas, que está tan complicado también la comercialización. Es mucho lo que hay que plantear para tener una educación sexual integral y poder hacer una medicina correcta, porque si nosotros desde nuestro lugar solos no podemos, claramente, y las únicas perjudicados son las pacientes. Así que sí, desde nuestro... Y los profesionales también, digamos, no solamente los pacientes, los profesionales también somos pacientes. No, sin dudas, terminamos todos involucrados, ni hablar. Pero sí, me parece que hay que hay que entablar un camino para tratar de que esto en algún momento se visibilice, como vos decís, a partir de la demanda social puede surgir la necesidad del planteo para que estas cosas de a poquito se empiecen a concretar. Sí, la demanda social se impulsa, digamos, la impulsamos nosotros, impulsamos los efectores de salud. Entonces, dándole la información correcta a la población general, en general, valga la redundancia, y a nuestros pacientes en particular, los Sí, vamos a ayudar a que demanden y a que exijan
lo que pueden demandar y exigir, digamos. Todos tenemos derecho a no enfermarnos. Nadie nos puede decir que utilicemos una sustancia que nos enferma, sabiendo que nos puede enfermar, Claro, existiendo productos sustitutos. sí, tal cual. Y en cuanto a los sustitutos, lo que tiene que ver, que habían preguntado hace un ratito de los guantes que se utilizan en su reemplazo son los de nitrilo, ¿verdad? Los que más se utilizan. Los guantes de uso médico que deberían utilizarse son los de nitrilo, que en general vienen de colores, a pesar de que ahora la industria del caucho le pone colores también al látex natural, pero en general los guantes de nitrilo son de colores y se diferencian de los de látex natural porque son de colores. Bien. Y son más resistentes a la cortopunción, esto en cuanto al ejercicio de nuestras profesiones de la salud, ¿no? Son más resistentes a la cortopunción, y en general, digamos, en comparación, acá sí, en calidad, el guante de nitrilo que llega acá es de mejor calidad que el guante de látex, por lo menos los de examen, porque los guantes de examen que llegan acá son los de peor calidad, llenos de polvo. Bueno, y esto en cuanto a los guantes de examen. En cuanto a los guantes quirúrgicos, el sustituto también es el polisopreno sintético. Los guantes de polisopreno sintético quirúrgicos brindan la misma performance que los guantes quirúrgicos del látex natural. Y esto es muy importante porque a veces los cirujanos son reacios a hacer la sustitución porque dicen que no, digamos, porque no tenemos la misma destreza, no sentimos de la misma manera, digamos, al tacto, nos quejamos de eso, ¿no? Bueno, los del polisopreno sintético tienen la misma performance y no nos ponen en riesgo a nosotros y no ponen en riesgo a un paciente que está en el ámbito quirúrgico, digamos. Recordemos que en el ámbito quirúrgico el látex está directamente en contacto con nuestros órganos, ¿sí? Con nuestras mucosas, con nuestras serosas, y que entonces la posibilidad de provocar una reacción alérgica es muy grande y la posibilidad de sensibilizar también. Bien, ahora, como haciendo como un breve resumen de lo que tiene que ver con el diagnóstico, porque lo habían preguntado, cuando vos tenés la sospecha clínica, como vos bien dijiste, es de correcta norma hacer una derivación a un colega que se dedique a la especialización de inmunología y alergia. No obstante a eso, uno puede solicitar un orden para valorar anticuerpos o no, para ganar tiempo, ¿cómo sería? Mira, en general, zapatero a tus zapatos. Nosotros identificamos, digamos, cada uno a su especialidad, identifica, cada uno en su especialidad identifica, detecta, deriva a quien puede terminar, digamos, en alergia, tanto como en cualquier otra especialidad. La historia clínica es soberana, y el psicólogo va a hacer preguntas que a nosotros se nos escapen, y va a poder pedirle a cada paciente en particular los estudios que crea convenientes. Muchas veces un análisis de sangre nos da falsos negativos o falsos positivos, no tiene tanta especificidad, digamos, hay que dejarle eso a los alergólogos e inmunólogos, ¿viste? Porque primero que cada uno es celoso de su especialidad, ¿viste? No queremos que nadie nos acuse de hacer intrusismo, pero digamos, lo que sí podemos hacer es mandar a ese paciente o a esa paciente al especialista en alergia e inmunología, con un cuestionario de detección bien realizado y con el diagnóstico presuntivo. Claro, bien, ganando tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Independientemente de prevenir. Lo que vamos a tratar de hacer es prevenir, vamos a tratar de que la gente no se sensibilice al látex. Ahora, cuando sospechamos que esa sensibilización ya se produjo, o que el paciente desarrolló la enfermedad, lo que vamos a hacer ya no es prevención primaria, pero vamos a tratar de hacer prevención secundaria y prevención terciaria. Ese paciente o esa paciente tienen que saber que son alérgicos, porque una vez que saben que son alérgicos, se van a poder cuidar de otra manera, y los cuidados son súper, súper importantes y específicos, digamos. Esta cosa de un poquito no pasa nada es un gran error. Entonces es muy importante que la gente sepa si es alérgica para poder evitar completamente el contacto. Es muy grave la respuesta que genera una vez que un paciente es alérgico, el riesgo, ¿no? De parte de lo que es la anafilaxia, como vos bien decías. Ahora, Gaby, para ir como cerrando un poquitito, a mí me gustaría que vos
me cuentes un poco tu experiencia, porque Gaby es odontóloga y obviamente se acercó a todo esto que tiene que ver con la enfermedad de alergia al látex, porque ella también es alérgica al látex. Y quiero que me cuentes cómo fue tu caso, que des tu testimonio, que quizás puedes sumar. Eh, bueno, mi testimonio, qué largo. Y bueno, Eh, bueno, yo me sensibilicé seguramente qué mejor a que, partir del momento en, qué mejor que escuchar a personas que han vivido todo esto también. sí, yo me sensibilicé seguramente a partir del momento en que empecé la carrera. Odontología es una carrera en la que se utilizan guantes de látex desde el inicio de la carrera. Sí, De hecho, los odontólogos y las odontólogas somos un gran grupo de riesgo de alergia al látex con una prevalencia de sensibilización del 38%, que es una barbaridad. claro. La mayoría de nosotros no sabe que está sensibilizado y la mayoría de nosotros que ya desarrolló la alergia tampoco se da cuenta o asocia las reacciones al uso de productos de látex. Bien, Yo empecé a tener síntomas ya trabajando en el hospital. Yo desde el año 92 trabajo en un hospital de alta complejidad. bien, Durante todos estos años he estado muchas horas dentro de ese ámbito, del ámbito hospitalario, y eso hace que, digamos, en las instituciones en las que se utilizan guantes y otros productos de látex, el aire interior está severamente contaminado con partículas de látex que se inhalan. Entonces la sensación es inevitable, posición, ¿no? Si uno es atópico, si uno es alérgico, si uno tiene asma, si uno tiene alergia a alimentos, digamos, hay factores predisponentes. Independientemente de esos factores predisponentes, aunque uno no tuviera ninguna predisposición, la exposición repetida a una sustancia tan alergénica puede provocar la sensibilización y el desarrollo de la alergia. Así que yo me recibí en el año 90, a fines del 91, y empecé con síntomas en el año 96, o por lo menos los síntomas más visibles, que eran ¿qué eran? granos. Eh, Bien, y también tenía síntomas ante el uso de preservativos. Y tenía bien, cistitis a repetición, que nunca eran bacterianas, ajá, pero que nadie diagnosticaba. Yo esto lo conté un montón de veces. Siempre, sí, esta pregunta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? bien, Eh, a mí me derivaron a todos los especialistas, como a la mayor parte de nosotros, hasta que nos diagnostican. A la dermatóloga, al neumonólogo, al urólogo, a la ginecóloga. Tuve biopsias de distintas partes del cuerpo, digamos, tengo cicatrices de punch en distintas partes del cuerpo, en donde iban apareciendo eczemas o distintas manifestaciones. sí, Eh, y bueno, a mí me diagnosticaron, pero en el primer diagnóstico que se hizo nadie me indicó que además de cambiar yo los guantes, tenía que evitar todo contacto. Y todo contacto es estar en un ambiente que está contaminado con látex, por ejemplo. claro, Comer claro, alimentos que están contaminados con látex, por ejemplo. Tomar medicamentos que están contaminados con látex. Tener, bueno, montones de instancias que deberían explicarse a un paciente que fue diagnosticado, que habitualmente en alergia al látex, por distintas razones, no se explica. Entonces, eso que podría, esa explicación que sí, podría cambiar el curso de la enfermedad, lo que hace es que la enfermedad, esa falta de explicación hace que la enfermedad progrese, claro, evolucione, y que entonces las personas que se sensibilizan primero y desarrollan alergia después, cada vez tengan síntomas más severos con eso, menores cantidades de alérgeno. eso te iba a Y decir, esto, uy, perdón, te interrumpí, pero la no, gravedad no, 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 de eso, ¿no? Justamente a que después la respuesta inmune es ante un menor estímulo de mayor impacto clínico, o sea, no es que uno claro, un grado de respuesta inmunológica. Generalmente empeora y es progresivo. Entonces, más allá de claro. que sea curable, el tema también es prevenir las formas severas de la enfermedad. Es que sí, eh, es difícil prevenir las formas severas de la enfermedad, aun cuando uno
haga una evitación individual perfecta. Porque Claro. lo cierto es que todas las personas que desarrollamos alergia al látex, que nos sensibilizamos primero y desarrollamos alergia al látex después, cuando necesitamos atención sanitaria, atención médica, tenemos que ingresar a Claro, instituciones de salud ¿estás que seguro? están contaminadas. Entonces podemos, a ver, se pueden cambiar los guantes para tratarnos, pueden ponernos el preservativo sintético, pueden ponernos la sonda de silicona, pero lo que no podemos hacer es dejar de respirar. No, no, ni hablar. Sí, sí, ¿Tá? sí. Entonces, digamos, la forma de evitar la progresión de la enfermedad realmente es la evitación estricta de la alergia, ¿no? Y esto se logra con mayor eficacia haciendo la conversión a instituciones Ahora, seguras sin látex. las instituciones obligatoriamente deberían de tener espacios, al menos un espacio libre de, o no. Quizás es una No burrada. alcanza con un... No, no es una burrada, es lo que, no, por eso se empieza y al principio se pensaba eso y se pensaba en hacer protocolos para los quirófanos, para las personas que vienen con diagnóstico de alergia al látex, para cuidar a esas personas dentro del quirófano, pero lo cierto es que hasta llegar a ese ambiente que vos decís, uno tiene que atravesar la institución. Sí. No, y aparte que no es algo, como bien vos decís, que no está diagnosticado con tanta frecuencia, no es algo que esté visibilizado ni que se le dé quizás la importancia que merece el tener un espacio exclusivo para eso, que en realidad hay un montón de otras patologías que pueden ser más frecuentes y no inhabilitar un espacio justamente para pacientes que utilizan productos libres de látex o que Pero en realidad, en alergia al látex, lo importante. Pero es que en realidad, digamos, cuando vos pensás en ambientes seguros sin látex, en lugar de convertir a toda la institución, sí, estás corriendo el riesgo de que se produzcan los errores humanos que van a hacer que un paciente que no ha sido diagnosticado pueda tener una reacción anafiláctica. Pero además, lo que estás perpetuando es la sensibilización de los trabajadores. sí, Porque sin vos duda. podés crear un ambiente para los pacientes, pero lo cierto es que la alergia al látex es una enfermedad ocupacional, listada como enfermedad ocupacional por la Organización Internacional del Trabajo, y todos los trabajadores que trabajan en un ámbito en donde se usan productos de látex están permanentemente expuestos y a riesgo de sensibilizarse y desarrollar en algún momento que no sabemos, en un año, 10 años o 40, como nos ha pasado, la Claro, alergia. Entonces, cuando vos pensás en un ambiente específico, seguro sin látex, para proteger al paciente diagnosticado, te estás morfando a todos los pacientes que no están diagnosticados, pero además lo que te estás perdiendo es de proteger a los trabajadores, de proteger a los profesionales. Entonces, sí, protegiendo a los, digamos, sí, haciendo la conversión, vos protegés a los profesionales y bajo el paraguas de los profesionales proteges a todos los pacientes, porque el sí, riesgo de error es mínimo. Digamos, si sí, la sí. institución toda está, digamos, no es tan complejo, hay que cambiar, fundamentalmente es cambiar los guantes. Después todo lo demás se va haciendo, digamos, el Hopkins hizo su conversión, lo primero que se cambia, lo que tenés que hacer primero es limpiar el ambiente, la alergia al látex hay que entenderlo, hasta que no entendamos que la alergia al látex es una enfermedad ambiental, no vamos Claro. a poder cambiar de paradigma. La alergia al látex es una enfermedad ambiental. Es una enfermedad ambiental de origen antropogénico. Esto quiere decir que somos los seres humanos los que estamos metiendo en nuestros ámbitos de trabajo una sustancia que es altamente puede enfermar. Entonces, cambiando eso, cambiando el medio ambiente, cambiando el aire interior de las instituciones, nos protegemos a los trabajadores y protegemos. Me río porque entre mí pienso, ¿Te reís? Porque lo perdí. Se me corta. mm, entre mí estaba pensando en que nunca es tarde nuevamente para adquirir información y para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, con toda la responsabilidad que merece. Y vos cuando hablaste conmigo me dijiste, lo primero que tenés que hacer para ayudarme en esta situación es que tengas un espacio seguro y libre de látex. Vos en tu consultorio, ¿qué usás?
Y yo te dije, yo en mi consultorio uso guantes de examinación de látex, o sea, no, nunca me lo planteé como una posibilidad, siendo yo una persona no alérgica, pero me estaba exponiendo tanto a mí como a toda persona que entrara a mi consultorio. Y lo mismo como ginecóloga al momento de brindar información sobre el uso de preservativos libres de látex, a partir de ahora empezaremos a prescribir los que son libres de látex y se les explicará el por qué también, porque el tema también a veces es el tener una consulta en la cual vos puedas informar, vos puedas darle la posibilidad a las personas que puedan elegir, decirle, mira, esto te expone a un riesgo, no es que vos sí o sí vas a desencadenar una sensibilización, una enfermedad, ni mucho menos, pero la realidad es que eso vos podés elegir y podés adquirirlos, es justamente hacer una prevención primaria para no enfermar. Así que a mí me pareció súper interesante desde mi rubro como ginecóloga, desde mi rol como médica, no sé, en charlar sobre este tema. Te agradezco enormemente tu testimonio, tu calidez, tu profesionalismo para hablar. Fuiste muy, muy dulce y a su vez muy correcta con toda la información que brindaste y eso me parece un privilegio para mí. Te agradezco un montón. No, para mí es el privilegio de poder hacerlo con vos. Nos quedaron un montón de preguntas en el tintero, había preguntas Sí, súper igual contestamos importantes, bastantes, súper ¿eh? ricas, Bien. así que da para. Da para rato, pero bueno, el tema es hoy por hoy el haber informado un poquitito más, que la gente también asocie en todos los lugares donde hay Sí. también contacto con látex. Recién hablaban de que se fueron a hacer un tatuaje y los tatuadores usan todos guantes que son de látex, por ejemplo. Hay muchos que ya usan de nitrilo negros, hay Ajá, muchos que usan de nitrilo. bien. Es importante dejar algunas cosas, algunas ideas muy claras, que son las siguientes. Sí, Las cerramos cosas más con importantes eso. Dos, y cerramos. Las cosas más sí, dos, importantes a cambiar, los objetos más importantes a cambiar son los guantes de uso médico, los bien, preservativos, los globos, ¿sí? No tenemos ninguna necesidad de adornar con globos de látex, hay globos de Miller, hay globos de papel, hay guirnaldas, guantes, globos, preservativos, banditas elásticas, chupetes y tetinas, claro. sondas y catéteres, las etiquetas, yo te veía, bueno, los barbijos, los elásticos de los barbijos, que están permanentemente ahora en contacto, las Bien, etiquetas que le ponemos a la ropa de los chicos, digamos, hay cosas que deberíamos todo cambiar, mal. que son todas las que están hechas con látex elástico, con látex muy blando, tienen adhesivos, ¿sí? Látex delgado, globos preservativos, guantes, etcétera, y adhesivos, cambiarlo. Bien, Y algo más, todo bien, aquello que excelente. libera partículas, todo lo que libera partículas. Los globos, los guantes liberan almidón de maíz con látex, los globos liberan mica con látex, todo eso se inhala. ¿Ok? Bueno, No hace falta que adornemos los cumpleaños de los chicos con globos, realmente, porque no sabemos qué va a pasar a lo largo de su vida, de su historia de exposición. bien, bueno, una información muy enriquecedora, al menos también yo lo tomo así, me parece que sumó. Va a quedar guardado el vivo, así lo podemos compartir y te agradezco. Finaliza en un minuto, me Vamos. puso el cartelito Instagram. Así que bueno, gracias Gaby, fue un placer escucharte y poder Vamos. profesionales de la salud se comuniquen con vos para de a poquito ir haciendo, no sé, algún vivo, alguna entrevista, lo que sea, para que esto cada vez tenga más visibilidad. Muchísimas gracias a vos. Te mando un beso grande. Chao, Bella. Besitos. Chao, chao. Chao.